México existen más de 500.000 hogares sin energía eléctrica y las tarifas residenciales e industriales son 44% más altas respecto a los países que integran a la OCDE. Adicionalmente, el 80% de la electricidad se produce a partir de combustibles fósiles, mientras que la energía eólica representa solo el 0.1% de la producción total. Serv Electric busca atender estas necesidades con el desarrollo de un generador que permita aprovechar la oposición magnética y el viento. Las aspas del generador son impulsadas por la energía del viento. Este a su vez crea un movimiento rotatorio que genera 600 watts para iluminar 150 focos LED. En una primera etapa iremos dirigidos a pequeñas empresas y a usuarios de alto consumo eléctrico. En promedio, un hogar de alto consumo eléctrico paga alrededor de 1.330 pesos mensuales de electricidad. Con nuestro dispositivo, ayudaremos a reducir este gasto hasta en un 30%. Otras ventajas competitivas del generador Serv Electric es que funciona incluso cuando hay poco viento y en cualquier estación del año, a diferencia de las celdas solares que dependen del clima y las condiciones del terreno. A gran escala, su implementación ayudará a reducir la emisión de dióxido de carbono y la acumulación de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático. Listo. Algo interesante es que también podemos ir a partir de cómo estamos generando energía. Ok, ya salió las celdas solares, pues, pero ¿qué creen? Que después de terminado su ciclo de vida, a los 20 años, el residuo que se genera de las celdas solares contamina más que la energía que dejó de producir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos, a partir de estas cuestiones que vamos a generar, nuevas formas, nuevos modelos? Entonces, para hacerlo diferente, entonces este 2% de las innovaciones son conceptos radicalmente nuevos. Las innovaciones radicales crean nuevos negocios. Pero, ¿en dónde nos encontramos en temas de innovación? En México, por ejemplo, el 60% de las empresas de reciente creación fracasan antes de los 2 años. Y esto se debe principalmente, uno, a que no lograron alcanzar su cuota de ventas. Y eso no se alcanza porque no tiene un gran diferenciador que les permita sobrevivir en un mercado tan agresivo. Entonces, ¿cómo podemos incorporar esas diferencias que nos hagan únicos para sobrevivir esos después de los 2 años? Entonces, para que esta innovación suceda, debemos considerar un paso previo, que ya lo mencionaban antes, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, y no es que nos atascamos en un tren y de repente estamos aburridos y se nos ocurre que ahí va a ser la entrada a un mundo mágico. Bueno, fuera que nos cayera un rayo y dijéramos, el pensamiento divino que nos va a hacer millonarios. Entonces, algo que me gusta mucho, un catedrático de Stanford decía, Paul Romer nos decía, la creatividad es algo que se puede gestar como un tipo de recetas. Entonces, las recetas quiere decir que son replicables. Y si son replicables, quiere decir que todos los podemos hacer. ¿Cierto o no? Cierto, ¿no? Entonces, ¿a través de qué elementos podemos mover para generar esta parte de la creatividad? Entonces, esta creatividad, esa capacidad de generar una gran cantidad de ideas. Entonces, la matemática de la innovación nos dice que de cada 1000 posibilidades, 100 ideas son factibles. Y de esas 100 ideas factibles, 10 conceptos se pueden ir desarrollando, y de esos 10, uno se puede considerar como innovación. Entonces, ¿qué no es la creatividad? No es ese momento de eureka accidental, ¿no? Es ese regalo genético, ¿no? Algo que de repente se lleva a la base de la discusión. ¿Los emprendedores nacen o se hacen? Se hacen. Ambos. Muy bien. Ambos. En esta parte de tú puedes tener un gran don, puedes tener un gran talento, pero si no lo entrenas, posiblemente no llegues a ser el mejor. Jordan tenía un gran talento para los deportes, ¿o no? Pero no hubiera sido el mejor si no hubiera entrenado. Entonces, es esa parte de que se tiene que entregar. Entonces, pegar ocurrencias en una pared, ahora que estamos muy de moda,
con la parte de Lean Startups y vamos a hacer los Canvas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos llevar esas cosas locas para que verdaderamente se puedan concretar en ideas que puedan ser externadas? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre la creatividad y la innovación? Entonces, la creatividad es ese medio y la innovación es el fin. Y algo interesante es que en la creatividad no se puede tener el monopolio. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poder desarrollarlo? Entonces, dos razones. Operamos en un modo de juicio crítico y nos enfrentamos al problema de la hoja en blanco. Si yo ahorita les pido en un momento, en el material que tengan a un ladito, dibujen una casa. Dibujen una casa. Dibujen una casa. ¿El otro? ¿Listos? ¿Sí? ¿No están listos? Ok. A la cuenta de 3, levantamos nuestros dibujos. 1, 2, 3. Qué interesante. Algo bien interesante de lo que nosotros estamos diciendo, de la parte del juicio crítico. Porque todos ponemos la casita así. ¿En dónde creen que aprendimos eso? En la escuela, desde que éramos niños y vamos generando esos juicios de valor, que no nos permiten desarrollar esa parte crítica, ¿no? Entonces, para que podamos crear más y mejores ideas, nos tenemos que ir a un paso previo, que tiene que ver con la inspiración. La inspiración es estímulos y referencias que aceleran este proceso creativo. Entonces, ¿por qué es importante este lado de la inspiración? Entonces, la idea así solita, no se puede gestar. Necesitamos diferentes elementos que nos ayudan a nutrir esta parte de la idea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer hoy? Roba como un artista. ¿Qué pasaron a hacer los japoneses, los chinos? Copiar. Literalmente se lo robaban, ¿no? Y no estamos diciendo que no lo tengamos que hacer, sino esa parte o esos elementos de lo que ya están allá afuera, ¿cómo nosotros lo podemos tomar como inspiración? Entonces, no es un proceso accidental, nosotros lo podemos detonar. Y en esta parte usamos 4 fuentes de inspiración, que tienen que ver con las voces. Pues hay que preguntar a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. ¿Saben cuál es el primer desperdicio que tienen los emprendedores? ¿Saben? Hacer un producto que nadie les va a comprar. Invertimos mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, le dedicamos a hacer un plan de negocios y cuando lo llevamos y le decimos, oye, ¿me lo compras? Ay, pues es que no. Entonces, ¿en qué momento sabemos que estamos haciendo las cosas bien? Cuando nos acercamos con una persona y que nos esté ofreciendo algo, que saque su dinerito y que te lo compre, ahí lo vamos a saber. Entonces, esta parte de las voces es muy importante, escuchar, saber escuchar qué es lo que está sucediendo. El otro lado también tiene que ver con tu industria. ¿Qué es lo que está sucediendo a través del giro? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo se está dando a nivel mundial esa perspectiva? Y a partir de cómo se pueden influir otras industrias a través de lo que nosotros creemos que estamos desarrollando. Y de ahí otras disciplinas. Cuando trabajamos con investigadores que nos traen una tecnología no es una empresa.
y muchas veces no es lo que va a llegar directamente al consumidor final, sino es una perspectiva que podemos llevar y decir, a partir de esta tecnología podemos construir varios productos que inclusive pueden ir a diferentes mercados. Entonces, en resumen, buscamos la inspiración, esos estímulos que se puedan generar para gestar esta parte de nuestras ideas. Generamos creatividad para tener un mayor número de posibilidades y buscamos innovar a través de hacerlo diferente y hacerlo mejor. Y pues bueno, en esta parte es uno de los elementos de cómo nosotros ingresamos a esta parte de nuestros ecosistemas. Y pues bueno, ya hablando un poquito de términos de qué es lo que está pasando en México. En México somos 8.8 millones de habitantes en la Ciudad de México. En el país total somos alrededor de 125.5 millones. Nada más para que se echen un ojito. Israel, todo Israel, tiene una población de 8.9 millones. Entonces, solo nuestra ciudad es más grande que todo Israel. Pero ¿qué creen? Que Israel se encuentra en el ranking de las empresas más innovadoras de todo el mundo en Nasdaq? ¿Qué están haciendo ellos? Que en América Latina no lo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Son mejores que nosotros? No. Pero eso sí, los aspectos culturales influyen muchísimo. Algo que nosotros, que platicaba hace como unos 2 meses, que se generó una carrera de un maratón en México. Vienen gente de todos lados, de todo el DF, la gente pone en el Facebook, yo voy a correr el maratón. Y después se hizo una encuesta de salida, el 60% de los mexicanos dijeron que hicieron trampa en la carrera. ¿Por qué vas a hacer trampa si no vas a ganar nada? Pero quieren la medalla para que la puedas subir al Facebook, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que en los ecosistemas no se pueda tener esa confianza para poder emprender. En los ecosistemas más importantes, Estados Unidos, Silicon Valley, lo dices, oh, Silicon Valley, no es nada, no tiene ni siquiera las cosas que tenemos nosotros como ciudad. En Colombia, en México, de infraestructuras, riqueza, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Es que cuando tú vas con alguien y le dices, esta es mi idea, dicen, órale, está bueno, vamos a hacerlo, si firmar al final aquí está el dinero. ¿Y qué sucede con nosotros? No, bueno, como que suena buena tu idea, pero primero entrégame un plan de negocios, una proyección a 5 años, de cómo vas a gastar el dinero, fírmame cuál es tu ADN y escríbeme dónde encuentro a tu mamá, a tu hermano y a tu tío. ¿No? Porque si no respondes. Entonces, esa parte es lo que nosotros tenemos que ir cambiando en cómo estamos detonando esta parte de los negocios. Entonces, algo muy interesante es que de esta población en la ciudad